Bien, bien. Esto me decías vos al comienzo que viene de Europa, viene de la festividad de San Juan en Europa. ¿Hay alguna cuestión que se repita en otro lugar, en España, algo similar, alguna fiesta patronal que tenga algo parecido? Bueno, Que tengan las mismas pruebas, digamos. Sí, el caso nuestro es el caso único, Pipo. El caso único en los juegos, hasta en los nombres de los juegos. Y vos decís Cambuchilla y Yoká, que nos referimos al cántaro. A lo mejor podés comparar eso con una piñata mexicana, ¿verdad? Más retirado. Sí. Pero lo nuestro acá también. Pero en la misma piñata, época te pregunto. Sí. O sea, hacia la época de San Juan, porque San Juan es en todo el mundo. Sí. Y bueno, y por eso te digo, en particular con respecto a los santos, solamente San Juan en Paraguay tiene, digamos, esta manera de más que de una recordación, siempre una celebración, porque incluye una serie de actividades. Por ejemplo, el tema de las pruebas, porque a San Juan también se le atribuyó un poder que originalmente se le daba a San Antonio. Cuando uno le pone a San Antonio puesto de cabeza, uno busca novio. Claro. Pero novio borracho. Borracho, borracha, ¿verdad? De cualquier lado forma. Y en este caso también San Juan dice que sí o que no, ¿verdad? Por eso cuando dice que sí se refiere al novio o a la novia. Esa es la parte previa entre el 23 para el 24, Pipo. Y luego ya están los juegos de San Juan, que es otra cosa. Pero eso dura, ese no, por ejemplo, profe, dura de ese San Juan al otro San Juan y puede cambiar en el segundo San Juan o no. No, normalmente no. O sea, en la fecha coinciden. En la fecha Si coinciden porque tenés... no, por ejemplo, si ahora el 24, mañana te dice que no San Juan, pues no va a tener novia. Espera un año. Eso dura hasta un año nomás. Claro, O sea, el año que viene puede cambiar así. Sí, sí.